El color púrpura. Según la leyenda, el dios Tirio Melkart paseaba un día por la orilla del mar con su amada, cuando un perro que les acompañaba mordió un múrice y lo partió en dos. De inmediato la boca del perro se tiñó de un intenso púrpura, y su amada, admirada por el bello color, anunció a Melkart que no le aceptaría como amante hasta que no le hubiera ofrecido un traje del mismo tono. Así es como los fenicios explicaron el origen de la industria del teñido. Desde que la descubrieron, convinieron no difundir la técnica y de esta manera solo ellos conocieron el método de la extracción de tinta y su posterior teñido. Rápidamente los reyes y altos sacerdotes comenzaron a utilizar telas teñidas de púrpura debido a su gran elegancia y originalidad. Es decir, comenzaba a ser usada solamente por gente de la alta aristocracia. Según el tratamiento que hacían durante la extracción, podían obtener colores desde un intenso púrpura hasta un rosa pálido. Salomón pidió que el velo de su templo sea de púrpura violeta y púrpura roja bordada con querubines. Posteriormente este color adquirió carácter sagrado, y quien llevara un fleco con un hilo de púrpura violeta en su vestimenta estaría dando testimonio del carácter sagrado que tenía su comunidad. El mismo Jesucristo se acomodó a las costumbres y cuando una mujer tocó la orla de su manto, Jesús le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Durante su pasión, a Jesús lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas burlándose de él, porque decía que era el Rey de los cielos. Cuando Jesús murió en la cruz, el mismo velo púrpura del templo se rasgó en dos, indicando el comienzo de una nueva era hacia lo sagrado. En el período romano los ricos podían lucir la púrpura, una estrecha franja en su toga. Más tarde ese privilegio se reservó solo a los senadores y finalmente al emperador. Se dice que Marco Antonio y Cleopatra tenían un buque de guerra notorio por su ostentación, pues su vela mayor estaba teñida de púrpura. Hoy en día, los obispos y el Papa la usan, y a los cardenales se los denomina pertenecientes a la sagrada púrpura. Esta gran industria perduró hasta el 800 después de Cristo, época en que Carlomagno importaba paño teñido de Tiro. A partir de entonces, fue decayendo debido a su elevado costo. Un experto calculó que medio kilo de seda de primera calidad teñida en Tiro podría costar hasta $28.000 de uso corriente. Navegación. Los griegos reconocieron que los fenicios eran los mejores marinos de su tiempo. Así lo afirmaba Estrabón, diciendo: los hombres de Sidón siguen el rumbo más directo. El naufragio del Mediterráneo más antiguo que se conoce corresponde al de un barco fenicio del 1200 a.C., que se dirigía hacia Occidente y que llevaba lingotes de cobre, artículos de bronce, estaño, sellos para firmar las tablillas de arcilla, lámparas, pesos y medidas, martillos de piedra, pesas de contrapeso para balanzas, etc. Los barcos fenicios se impulsaban mediante remos, si eran de guerra, o a vela, si eran para navegar. Para mucha gente que vivía en lugares del mundo civilizado, el mercader fenicio que iba a comerciar con ellos podía ser el único extranjero que conocieran en toda su vida. También fueron los precursores de la navegación nocturna, pues poseían excelentes conocimientos de astronomía y fueron los primeros en usar la estrella polar para la navegación. De ahí que los griegos llamarían a esta estrella con el nombre de la Fenicia. De hecho, el primer geógrafo considerado científico era un fenicio llamado Marino de Tiro. Astronomía.
La influencia en cuanto a la astronomía fue indudablemente fuerte en otros ámbitos también. Por ejemplo, en cuanto al calendario, en la primitiva Canaán regía un calendario de 12 meses de 30 días con 5 días extra al cabo del año. Los días del mes se marcaban poniendo un clavo en una placa de hueso con 3 filas de 10 agujeros. También, los símbolos astrales como el disco solar o el creciente lunar son frecuentes en la iconografía religiosa fenicia. Colonias. Casi todos los pueblos que ejercieron un dominio sobre Fenicia a través de la historia lo hacían a través de imperios, los cuales se sucedían unos a otros y finalmente se retiraban. Pero los fenicios nunca eran expulsados, sino que siempre quedaban en su tierra madre. A diferencia de todos estos imperios, asirios, persas, griegos, romanos, etc., los fenicios nunca formaron un imperio, sino que al contrario, colonizaron desde la isla de Chipre hasta España y Gibraltar, incluyendo parte de la costa del Atlántico y el norte de África. Y hoy en día esto se puede evidenciar escuchando a algunos celtas reclamar ser descendientes de fenicios y encontrar en el maltés, Malta, isla al sur de Italia, parte del idioma fenicio antiguo. Al recorrer los diferentes sitios geográficos por el Mediterráneo, los fenicios se encontraron con distintos pueblos. Si estos poseían una administración civil, entonces solo entablaban una relación comercial con ellos. Pero si no la poseían, les ofrecían organizar una ciudad de manera civil y política, llevando colonos para administrar la ciudad. Algunos de los lugares que fundaron en sus colonias y que hoy en día siguen en pie son Cádiz, Sicilia, Cartago, Cerdeña, Chipre e Ibiza, siendo Cádiz la ciudad más antigua de Europa. La fundación de Cartago merece una explicación especial. Según la tradición, la reina Dido o Elisa, en el siglo IX a.C., salió desde Tiro y llegó a las costas tunecinas para establecerse. Dido solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad y el rey, reacio a la intrusión, le concedió lo que ocupara una piel de toro. Dido era una mujer ingeniosa y cortó la piel en finísimas tiras con las que abarcó una gran extensión. Esta leyenda muestra que sin utilizar armas, sino mediante su astucia, los fenicios llegaron a colonizar gran parte del Mediterráneo. Cartago era una escala ideal para las líneas comerciales fenicias que abarcaban todo el Mediterráneo, y aún más allá de lo que los griegos conocieron como las columnas de Heracles, y nosotros como el estrecho de Gibraltar. Fueron los primeros que afianzaron un vínculo entre la cultura de Oriente y Occidente. No partieron con ánimo de conquista como lo hicieron muchos pueblos, sino para comerciar y civilizar donde no había civilización ni organización o administración civil. La gran cantidad de colonias que poseían convirtieron al Mediterráneo en un mar fenicio durante varios siglos. Exploración de África.